Dios les bendiga, buenos días, ¿cómo amanecieron? Vamos a estar dando ahí unos minutos de tiempo para que se empiecen a conectar con nosotros, nuestras hermanas. Vamos a ver qué tanto se alcanzan a conectar el día de hoy. Estamos muy contentas en esta bella mañana bien fresca aquí en Monterrey. Tenemos un clima bastante agradable y estamos muy contentos de poder estar transmitiendo en esta mañana este bonito programa de Aprendamos Juntos. Así es que le vamos a hacer la invitación a que se quede con nosotros. Estamos contentos porque ya casi estamos para finalizar el mes de octubre ya va bien avanzado el año y Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido fiel y aquí estamos todavía en estas transmisiones, en estas enseñanzas que, bueno, el único propósito es llevarle a usted un consejo de la palabra de Dios y que podamos ser todos bendecidos y que todos podamos aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. Ojalá que se puedan estar conectando y que haga el esfuerzo porque hay muchas Ruth que están en clases con sus niños, pero bueno, ojalá que se les permita ahí un tiempo para que pueda conectarse con nosotros y aprender juntos de este importante tema que estamos llevando a cabo acerca de la llenura del Espíritu Santo. No solo la llenura del Espíritu Santo, sino cómo puede permanecer esa llenura en nosotros, porque hay muchas cosas que vamos a tener que cuidar. Entonces, le mandamos un saludo en esta bella mañana, estamos contentos de poder estar aquí. La semana pasada no estuvimos nosotras, estuvo transmitiendo nuestra hermana Nere desde Texas y le mandamos un saludo hasta allá, hasta por Arthur. Ella estuvo dándonos el último fruto de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, muy importante el tema que estuvo ella tratando ahí con nosotros para cerrar ya esa sección de lo que son los frutos del Espíritu Santo. Hablando de 9 que estuvimos viendo a lo largo de las clases, pero el día de hoy traemos un tema un poquito diferente, pero va con referencia a lo mismo. Vamos a seguir aprendiendo acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, en esta mañana me acompaña mi compañera Ruth. Estamos contentos de poder estar. ¿Cómo amaneciste, Ruth, en esta hermosa mañana? Y bueno, Ruth ahí les va a dar un saludo a ustedes. Dios le bendiga a nuestra hermana Eva. Ya está ahí con nosotros. Dios le bendiga. Y pues aquí estamos otra vez compartiendo estos temas que decíamos que son importantes para la vida del creyente, que es lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque decíamos es una de las armas, de las tantas armas que nos dejó Dios, que nos dejó el mismo Señor Jesucristo, para que nos pudiéramos ayudar y apoyar en ellas para poder pelear estas batallas que decíamos, creo que decíamos el lunes, ¿verdad? Muchas veces decimos, ven a los pies del Señor Jesucristo y vas a tener paz, pero sí, no les explicamos qué tipo de paz. Decíamos, nosotros nos imaginamos una paz donde no vamos a pasar problemas, vamos a dormir, que todo va a estar bien, pero no, decíamos que la paz que Dios nos da es que en medio de la tormenta nosotros podamos estar seguros que todo va a estar bajo el control de Dios. Entonces, que decíamos, estos son las armas que Dios nos ha dado, las armas que decíamos, todos los frutos del Espíritu Santo, la oración, la adoración a Dios, que son los que nos van a ayudar a salir adelante y un día, si Dios lo quiere y cuando Él venga, poder llegar a la meta. Eso así es. Entonces, fíjense que estuvo muy interesante los temas que estuvimos tratando cuando llegamos al punto del fruto del Espíritu. Hablamos, usted puede encontrar todos los temas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo puede encontrar, están grabados ahí en nuestra página de Facebook y de YouTube. Ahí los puede encontrar porque son muy buenos. Y ahora que ya terminamos esa sección, Ruth, pues no sé cómo hayamos quedado, sí, porque es para analizarnos. Cada uno de que íbamos dando era para que nosotros nos escudriñemos, para que hagamos un alto y podamos preguntarnos cómo vamos. Si ya están esas características del carácter de Dios, porque decíamos al principio que ese es el carácter de Dios y que también quiere Dios que esté en cada uno de sus hijos,
que somos nosotros. Entonces, ¿cómo quedaríamos después de esas clases, hermanos? Necesitamos irnos preguntando cómo quedamos, o si todavía nos falta trabajar en nuestra vida en alguna de esas áreas. Algunos, bueno, pues vamos a decir, bueno, como que a mí me falta ahí la fe, me falta la templanza, me falta el ser bondadoso, me falta el estar en el amor, en el gozo, como decías tú ahorita, me falta la paz. Pues no sabemos cómo quedamos con esas clases, pero cada una de ellas, mi hermano, fue muy importante y fue muy buena para que nosotros ya nos estemos escudriñando de cómo es vivir una vida cristiana o vivir una vida para el Señor, una vida de avance, ¿no? Porque a veces llegamos a la iglesia, llegamos a ser creyentes, llegamos a recibir a Jesucristo en nuestro corazón, pero hay como un estancamiento en la vida de la persona, en la que no se le ve fruto. Que es lo que decíamos, el lunes se trataba de eso, no podemos estar viviendo con una actitud de derrota. Si decíamos, si Cristo que está en nosotros, Él venció a la muerte en la cruz del Calvario, y nosotros estamos viviendo con una actitud de derrota, nos tenemos que hacer esas preguntas si en realidad Cristo está en nosotros, porque jamás jamás un hijo de Dios puede estar en derrota. Exactamente, o sea que desde cambia nuestro corazón cuando ya venimos a Jesús, debe de cambiar nuestro corazón, porque dice la Biblia que de ahí, de lo que abunda nuestro corazón siempre va a estar hablando nuestra boca, pero hay áreas de nuestra vida, Ruth, como nuestros pensamientos, nuestra mente. La mente dicen que es un campo en el que hay muchas cosas, hay mucha información en ella, y si el creyente al transcurso de los años ya de ser creyente, de ser cristiano, no va cambiando su manera de pensar, su manera de ver las cosas, hermano, es muy importante. Entonces, si no hay un cambio en el avance de nuestros días ya como creyentes, pues lamentablemente vamos a seguir igual, tal vez que como llegamos. Que es lo que decía el hermano Mario Arredondo, no sé si escucharon, no transmitimos esa predicación, pero lo que decía era como el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Que estuvo 40 años dando vueltas, y Dios como quiera les dio sus necesidades, lo que ellos tenían, pero dice que no entraron a la tierra prometida. Lamentablemente no entraron. Y dice, y cambiándolo ahora en nuestros tiempos, así hay mucho pueblo de hoy, solamente dando vueltas, y al final de cuentas no vamos a poder entrar a la tierra prometida, como dices tú, cuando no hay un cambio, porque cuando Cristo está en nosotros debe haber un cambio, deben de estar todos estos frutos, y no conformarnos con solamente el ir y venir, sino tiene que haber un cambio en nosotros. Eso así es, Ruth. Y miren, aquí la verdad es esto: el cristiano, su primera fuente, Ruth, de lo que él se tiene que estar alimentando directamente es de la palabra de Dios, como ella nos enseña las cosas, porque de eso vamos a hablar hoy en este tema, porque hay mucha información, mi hermano, y en estos tiempos nos han ayudado las redes sociales a llenarnos de tanta información, porque a través de las redes sociales escuchamos tantas cosas, tantas enseñanzas, tantas opiniones diferentes, que a veces, mi hermano, aunque usted y yo estamos en una congregación donde estamos bajo la autoridad de un pastor o de un líder o de personas que están puestas por Dios en la iglesia para instruirnos, para enseñarnos, pero a veces no nos conformamos, Ruth. No estamos contentos con lo que Dios nos da en la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Incluso hay personas que se les llega a hacer poco lo que se les enseña ahí, y dicen, no, es que la enseñanza de ahí, dicen algunos, es muy pobre, no está enriquecida, no me llena, no es lo que yo esperaba escuchar. Se les hace muy poco ya la prédica o la enseñanza del pastor local, el de casa. Y como a veces hay muchos que están insatisfechos de lo que se nos da en la congregación, pues mira, lamentablemente, Ruth, empiezan a buscar en las páginas de internet, a buscar información, y a veces son personas, Ruth, que no tienen el discernimiento espiritual, que no tienen al Espíritu Santo, entonces no tienen quien les guíe o les oriente para saber qué deben de escuchar, qué no deben de escuchar, a qué le deben de prestar atención, pero qué no se debe de escuchar, porque, Ruth, en las redes sociales hay cosas, incluso predicaciones o enseñanzas que no se deben de escuchar, hablando del pueblo cristiano, porque son doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas que completamente nos van a desviar, mi hermano, de la verdad, y ese peligro es del que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy en día ese es el peligro que se está corriendo, porque de ahora que fue todo este caos de la pandemia y todo,
salieron muchos predicadores, salieron muchas doctrinas, y como todo era al principio por redes sociales, el pueblo de Dios cayó en ese peligro de estar escuchando a un predicador, otro predicador. Leí una frase que decía: ten cuidado porque no todo el que te habla de Dios es de Dios. Entonces se corre ese peligro, y nosotros podríamos decir: no vamos a caer. Sí caemos, y lo digo por experiencia propia, porque son personas que hablan tan igual, Sí. pero muy poco a poco van metiendo la doctrina que ellos traen, y uno va errando, se va yendo por lo que ellos dicen, y como dices ahorita, ya no estamos a gusto con lo que se nos está predicando en casa. Y es cuando caemos en ese espíritu de error, y para salir de ahí es difícil ya salir de ahí. Por eso esto es a tiempo. Esto es a tiempo. O sea, el cristiano tiene que saber muy bien, hermano, a qué le presta oído. Si lo que se enseña, si lo que se predica es de acuerdo a la palabra. Estamos hablando con referencia a la persona del Espíritu Santo, porque estos temas por ahí van, hablando de lo que es cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo, pero con este tema que es de mucho cuidado, que es muy delicado, porque se tiene que saber cómo se debe de enseñar, qué tanto se puede creer y qué es lo que no se debe de creer, porque hay incluso personas que te aseguran que no existe el Espíritu Santo, o que la llenura del Espíritu Santo son cosas que están fuera de orden, que están fuera de sí, como vemos en muchos casos que hay que el espíritu de borrachera, que el espíritu de la risa, que hay tantas cosas, pero a eso le atribuyen el ser llenos del Espíritu Santo, el estar, dicen ellos, embriagados del Espíritu Santo, cuando en realidad tenemos que preguntarnos, ¿es o no es bíblico? ¿Y cómo es en realidad, mi hermano, una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Es nada más por ratos que se siente, que muchos dicen que tiembla todo el cuerpo, o que tiene visiones, o que profetiza, o que hay tantas cuestiones que la gente ha malinterpretado, mi hermano? Pero vamos a ver correctamente cómo es en realidad esto. Ya que estuvimos viendo los frutos del Espíritu, esa es una gran característica, ¿no? Cuando yo veo en una persona, mi hermano, ese fruto de los 9 que nos estuvimos hablando, si yo veo que en esa persona está el amor, no el natural, sino el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El que no da porque usted se porte bien o porque se lo merezca. El que no trata bien a otros nada más porque se le trate bien. El que no es amable con otros nada más porque, bueno, me están tratando con amabilidad. No, en realidad los frutos de los que estuvimos hablando se reflejan de un carácter sobrenatural, mi hermano. No es algo común en la vida del ser humano. El ser humano, como le decíamos hace tiempo, amas y lo amas, y como me trates te trato. Pero si usted analiza bien de lo que estuvimos hablando ya, esas 9 características de lo que es una persona que ya tiene el Espíritu Santo en su vida, mi hermano, vamos a ver que es algo sobrenatural, porque no es nada que ver a lo que es un ser humano. Dice, ¿tienes paz? Muy bien, decíamos, cuando hablamos de la paz, sí, tienes paz cuando traes dinero en la cartera, cuando tienes trabajo, cuando tienes salud, cuando no tienes problemas. Pero cuando es lo contrario, empezamos a discutir en el hogar, empezamos a pelear, empezamos a descontrolarnos, porque ¿dónde quedó entonces la paz que nosotros decíamos tener? Entonces, esto es algo sobrenatural, mi hermano. Vivir en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, verdaderamente es algo muy diferente a lo que es un ser humano común. Y esto es la ayuda de Dios, o es lo que Dios nos ha provisto para que nosotros le podamos hacer frente a esta vida, frente al mundo, frente a los problemas que vamos a enfrentar constantemente, porque como decías tú, Ruth, no estamos exentos, mi hermano, de los problemas, no estamos exentos de las cosas que nos puedan suceder. Entonces tenemos que aprender cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo, cómo hacerle frente a las malas enseñanzas, a las falsas doctrinas, para que usted y yo nos podamos mantener firmes en este camino. Eso es muy importante, ¿no? Así es que decíamos, el cristiano muchas veces nos dicen, ¿verdad?, que creemos que todo va a ser color de rosa, y no es así. Bíblicamente hablando dice que
que vamos a sufrir. Dice la palabra de Dios, sufre penalidades conmigo, pero en medio de todas esas circunstancias difíciles, en medio de los problemas que esté pasando, tener la seguridad de que Dios está bajo el control de todo. Decíamos, muchas veces va a ser porque nos quiere enseñar algo, muchas veces va a ser para crecer, porque Él quiere vernos crecer más espiritualmente. Muchas veces va a ser para algo nos quiere enseñar Dios, o muchas veces va a ser consecuencia de algo malo que hayamos cometido. Pero sí simplemente aprender a esperar. Nos daban una ilustración, ¿verdad?, de que el águila cuando está en la tormenta sube arriba de la tormenta y ella está esperando tranquila que la tormenta pase para poder bajar. Entonces eso es que decíamos el canto, ¿verdad? Este canto que dice, puedo tener paz en medio de la tormenta, paz y esperanza cuando todo va mal. Entonces, que decíamos, y lo hemos dicho ya casi en estos últimos meses, ¿qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Que decíamos, es ser controlado por el Espíritu Santo y no movernos en la situación que estemos pasando, no movernos tan fácilmente, sino ser como esa águila, subir arriba de la tormenta y esperar a que Dios actúe y Él tome el control y de todas las cosas. Así es, y mire, pues ya hay ahí varios conectados con nosotros. Ahí está nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Luciana desde Port Arthur, le mandamos un saludo. Aquí está nuestra hermana María Elena Herrera, que es mi hermanita, que hoy nos está viendo desde muy cerquita, aquí desde Monterrey. Así es. Está nuestra hermana Marisol, que tiene aquí como Chuy y Mari de Arredondo, que ella nos ve desde Sonora. Le mandamos un saludo a nuestra hermanita desde hasta Sonora. Aquí está nuestra hermana Nena, nuestro hermano, está Benja, mi hermano también, y está nuestra hermana Marta Martínez, que nos manda un saludo en esta mañana y que dice que batalló para conectarse con nosotros en esta mañana. Pero bueno, qué bueno, hermana Marta, que ya se pudo conectar y que puede estar con nosotros. Sabemos que a veces se batalla con el internet o a veces también por las ocupaciones que hay en el hogar, pero qué bueno que ya pueden estar llegando y se pueden estar agregando con nosotros. Estábamos haciendo comentario acerca de lo que hemos estado hablando para poder entrarle al tema de lleno ya, porque bueno, queríamos que hubiera un poquito más de personas ahí que pudieran estar con nosotros, y ya vemos que ya hay un poquito más de hermanas que ya llegaron. Y mire que el tema que traemos, a lo mejor ya, no sé si lo haya visto ahí en pantalla, pero dice aquí, 2 respuestas incorrectas. Y ahorita hacíamos el comentario, Ruth, que hay mucha información, mayormente a través de las redes sociales, que mucha de esa información solamente sirve para confundir al pueblo de Dios, mi hermano. Y el día de hoy tenemos un caos dentro de nuestras congregaciones porque estamos batallando en nuestra vida espiritual. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué no avanzo? Bueno, es por a todo aquello a lo que nosotros le prestamos oído. Tiene mucho que ver, mi hermano, porque son las puertas que nosotros abrimos y es la información que nosotros dejamos entrar a nuestra vida. Así es que vamos a ver, muy importante, estas 2 cosas que andan por ahí circulando, que sí se mueven no solo estas 2 cosas, hay mucha información, pero de ahí nos vamos a ir acomodando en cuestión de lo que está sucediendo, hermano, y que está perjudicando a la iglesia de Jesucristo. Y le voy a leer un poco aquí para que usted se vaya ubicando por dónde nos vamos a ir en el tema, porque dice aquí, en cuestión de enseñanzas y doctrinas, tenemos una multitud de preguntas y respuestas, y la excepción no es el tema de la llenura del Espíritu Santo. El tema de la llenura del Espíritu Santo, Ruth, es uno de los temas más atacados en las redes sociales, más confundidos. A veces pueden decir, el Espíritu Santo te dice, el Espíritu Santo te está hablando, y no es el Espíritu Santo. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios les decía, ten mucho cuidado al profeta que tú escuchas, ten mucho cuidado a quien tú le prestas atención, porque hay cosas que se hablan y nunca tienen cumplimiento. Ahora también hay espíritus de engaño que hablan, que seducen al ser humano. ¿Para qué? Para hacerlo creer, mi hermano, en cosas que no están dentro de la palabra de Dios, en enseñanzas erróneas, en doctrinas erróneas, que no están dentro de la sana doctrina. Pero esos espíritus de engaño, espíritu de error, se disfrazan del Espíritu Santo. Se disfrazan de verdaderos profetas o de verdaderas personas que tienen el don de profecía y hablan, y mucho pueblo de Dios se deja mover o se ha dejado mover por ese lado, hermano.
Y luego andan todos confundidos creyendo que es Dios o que es el Espíritu Santo el que los está moviendo o el que les está hablando, cuando en realidad no es así. A veces es un espíritu de error o un espíritu de engaño el que se está moviendo ahí. ¿Para qué? Para desviar a la persona de la verdadera fe. Yo creo que hoy en día se ha ido por ese lado, ¿verdad? De que hoy en día salieron muchos profetas y el pueblo de Dios está yendo por eso, yo digo que por el nombre, vaya, de que es un profeta, y nos confundimos a que va a ser movido como eran los profetas del Antiguo Testamento. Y es que la palabra que se da, Ruth, la palabra que te dan, te mueve. Y son más mensajes como motivacionales, ¿verdad? Y esperamos a que Dios nos diga, yo te voy a dar el carro, la casa que estás pidiendo o el trabajo. Y ¿quién por eso, no quiere escuchar eso, Ruth? Y por eso nos vamos detrás de esas personas. Pero ha sido un tema muy controversial esto de los profetas, porque decíamos, o aquí se nos ha enseñado, ¿verdad?, que en aquellos tiempos había profeta porque no estaba el Espíritu Santo, no estaba, solamente era Dios y el pueblo, era Dios y la persona. Entonces, hoy en día existe el don de profecía, mas ya no, hoy es el tiempo, decíamos, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas. El tiempo de los profetas y de los apóstoles quedaron en ese tiempo. Y no hay duda, Ruth, que es muy probable que haya verdaderos profetas, mi hermano, verdaderos, pero también se corre el error que haya falsos, que son los que abundan y que son los que están confundiendo al pueblo de Dios, dándole una palabra que el pueblo de Dios quiere estar escuchando. Así es que, mire, escucha el comentario que le voy a leer para que usted vea que esto es real y qué es lo que tiene que estar haciendo el pueblo de Dios, porque dice aquí: el creyente debe tener una enseñanza clara, pero dice clara bíblicamente. Nada de que yo pienso, que me dijeron, que fui por allá a un evento y me enseñaron algo diferente a lo que me ha enseñado aquí el pastor. Y entonces dicen muchos, allá nací de nuevo, allá verdaderamente sí allá sí sentí la presencia de Dios. No, en mi iglesia local no. Pero ¿qué es? ¿Qué es, mi hermano, lo que se le enseñó? ¿Qué es lo que se le dijo? ¿Es verdaderamente bíblico? ¿Está respaldado verdaderamente bíblicamente? Ahora, hay otra cosa, ¿no?, que también es bien peligroso, que se toman textos de la Biblia y se malinterpretan. Se les da una mala interpretación, una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar la palabra, mi hermano, y acomodarla a mi vida o acomodarla a lo que yo quiero hacer. No se puede. La palabra de Dios dice aquí es clara. Y para yo vivir una vida correcta ante Dios, o para yo tener una enseñanza, una doctrina así, Ruth, pero bien sólida, yo tengo que agarrar la palabra clara, así como la enseña el Espíritu Santo, tal y cual está escrita, sin quitarle texto ni contexto. Porque se sale la palabra, sacan la palabra fuera del contexto a veces para poderla acomodar a lo que la persona quiere escuchar. Pero dice aquí, el creyente debe tener una enseñanza clara bíblicamente. Nada que por allá me compré un libro, me regalaron un libro que traía una enseñanza completamente equivocada. ¿Sabías que hoy, el día de hoy, es bien peligroso eso? Ya no está como antes. Antes la mayoría de los libros estaban bien apegados a lo que es la palabra de Dios, pero últimamente se levantó una ola en la que salieron multitud de escritores que cada uno empezó a hacer sus propios libros y nos les empezaron a vender por todas partes. Leí el comentario de un predicador donde dice: el mayor peligro, donde mayor peligro corren los cristianos es en una librería cristiana. Fíjate nada más, y es verdad, hermano, mire, se lo decimos por experiencia propia. Antes íbamos con mucha libertad y agarrábamos libros porque eran buenos, estaban bien apegados a la sana doctrina, estaban bien apegados a lo que enseñan las escrituras, traían una multitud de textos bíblicos donde se basaban y la enseñanza era buena para el crecimiento de la iglesia. Pero últimamente o en los últimos años eso cambió completamente, de manera que no le estamos diciendo que todos los libros que haya sean malos, de ninguna manera. Hay libros que son muy buenos y que nos ayudan, pero el mejor libro, el que no debemos de cambiar, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también, Ruth, últimamente el enemigo ha trabajado ahí, trayéndonos traducciones diferentes, en las que se ha cambiado también la palabra. ¿Para qué, hermanos? Para traernos enseñanzas equivocadas
o que usted se convenza de darle una interpretación incorrecta a la palabra. Es muy importante, fíjese bien, mi hermano, lo que nos enseña el pastor en la iglesia. Es muy importante. Yo he sabido, Ruth, que hay iglesias como la iglesia en Cuarricón, que todos tienen una sola Biblia, de una sola traducción. No sé cuál es la que usan, es una antigua versión, pero todos, o sea, persona que llega a la iglesia se le da la misma para no correr ese peligro. Qué bueno, ¿verdad? Que se tomen esas precauciones, porque ya ahorita llegas a la iglesia y agarras cualquiera, porque piensas que nada más con que digan la pasta Santa Biblia está correcto. Y no es así, porque últimamente, mi hermano, el enemigo ha trabajado por ese lado y nos ha traído traducciones que nos están sacando fuera de la sana doctrina. Así es que tenemos que estar bien apegados, a nuestros pastores, a nuestros líderes, que son los responsables de enseñarnos una manera correcta, mi hermano, de cómo vivir una vida buena para Dios, de cómo llevar una enseñanza buena. Así es que, para empezar, es eso, la enseñanza que tiene que tener el cristiano, dice que tiene que ser clara y bíblica, ¿no? Eso así es. Dice, en cuanto a la importancia de la llenura del Espíritu Santo, dice, debe de tener otra cosa, hermano, muy importante, para poder entender bien estos temas del Espíritu Santo. Dice, el discernimiento espiritual, para que detectes a tiempo si lo que tú estás escuchando es correcto o no es correcto. No importa, hermano, que hable bonito, no importa a veces que hagan milagros, Ruth, porque hay personas así que incluso nos hacen milagros, hacen señales, pero los cristianos somos advertidos en la palabra de Dios que usted no debe de ser seguidor de los milagros o de las señales, porque la Biblia dice, esas señales o esos milagros te seguirán a ti. Cuando tú vives una vida llena y plena en el Espíritu Santo, no tienes que andar buscando los milagros por otra parte. Los milagros van a acontecer tan sencillo como esto, mi hermano, porque la persona tiene al Espíritu Santo y no tiene que andar corriendo de un lugar para otro. Por eso la Biblia advierte, cuando te digan, está allá el Cristo, o anda por allá, que es traducido como el ungido, no vayas, porque te van a confundir. Hablando de un cristiano de congregación, porque eso nos está haciendo falta el día de hoy, cristianos de congregación fieles que escuchen la predicación que ahí se les da. Y sí pasa que se van a otros lados por lo mismo, por los milagros, por las señales. Yo recuerdo que hace años vivimos eso, donde salió esta doctrina del G12, sí, que muchas de algunas iglesias que estaban inscritas en la alianza con sí, nosotros se fueron tras esos seguidores del G12. Y hoy en día se ha levantado mucho personaje que dice ser el Mesías, y toda la gente va y tiene multitud de gente, de seguidores que van tras ellos porque dicen ser el Cristo, dicen ser el Cristo reencarnado, vaya, y hacen señales, hacen milagros, y la gente cree en eso. ¿Y todo esto por qué sucede, mi hermano? Pues mire, tan sencillo como porque no hay una enseñanza clara bíblicamente. Número 2, porque no hay el discernimiento espiritual que la iglesia o que el creyente necesita. Con urgencia, mi hermano, con urgencia en estos tiempos necesitamos el discernimiento espiritual para detectar la voz, quién es el que nos está hablando, si viene de parte de Dios, si viene de parte del enemigo, ¿me entienden? Entonces, esto es un peligro y se necesita el discernimiento, es necesario para saber la verdad y lo incorrecto en cuanto a creer o no creer. Algunas respuestas incorrectas en cuanto a cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Preguntas y respuestas que buscamos y que encontramos muchas de las veces a través de las redes sociales, que es lo que abunda el día de hoy, pero que no todo es verdad, no todo es bíblico, sino que se han sacado cosas fuera de contexto para confundir al pueblo de Dios. Así es que vamos a evaluar, hermano, fíjese bien en esta mañana, 2 cosas que andan por ahí errantes y que a veces han confundido al pueblo de Dios. Y la primera que tenemos, dice aquí, es que mucha gente dice, fíjese bien, y afirman esto, que dicen, la Biblia no nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Podría decir usted que no hay personas que dicen de esta manera? Pero sí lo hay. ¿Dónde, mi hermano? Desde el primer momento que hay doctrinas que no enseñan
acerca del Espíritu Santo. No enfatizan la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Muchos cristianos o creyentes han llegado a creer que únicamente es llegar a la iglesia, pertenecer a una congregación y punto. Hasta ahí se llegó todo. Pasan los años, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no hay discernimiento, no hay conocimiento en cuanto a la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué la persona después de años sigue igual? Bueno, porque no se le ha enseñado, hermano, que es de vital importancia, que es algo indispensable, Ruth, en la vida de la persona que llega por primera vez al cristianismo, que la persona tenga que ser llena del Espíritu Santo. ¿Y dónde se basa, mi hermano? Para hacernos creer que no es necesario que la persona sea llena del Espíritu. Mire que muchas, pudiéramos decir, personas o muchas organizaciones, si así se le pudiera llamar, nos citan una cita que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 18. Ahorita Ruth nos va a leer esa cita. Pero mire lo que dice. Algunos líderes cristianos no hacen hincapié, nunca se tratan a veces temas acerca del Espíritu Santo. Se nos dan multitud de predicaciones a veces, pero no se nos enseña que es vital. Mire, hermano, el Espíritu Santo en la vida del creyente es como si usted no bebiera agua. Así. ¿Usted cree que pudiéramos sobrevivir sin tomar agua? Dice, no, pero tengo bastante comida. Tengo mucha comida, tengo casa, tengo familia, tengo todo. Pero si no bebiéramos agua, hermano, nos morimos, ¿no? Ni siquiera pudiéramos vivir. Así es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Si viene el creyente, aunque tenga una Biblia, 2 o 3 o 5 Biblias en la casa, hermano, pero si no tiene al Espíritu Santo, es más, ni siquiera la va a entender, hermano. Y por eso no se lee a veces la Biblia en casa, porque dicen, yo ni la entiendo. Yo no sé ni de qué se trata. ¿Por qué no la leemos, mi hermano? Porque está faltando esa llenura del Espíritu Santo para que usted no solo la lea, sino para que se deleite cuando lea la palabra, para que se sumerja en las historias bíblicas, para que saque la riqueza de la doctrina que viene en las cartas que nos dejó el apóstol Pablo, para que saque la riqueza que nos dejaron los 4 evangelios que nos dejó Jesucristo y tanta enseñanza que viene ahí. ¿Por qué lo dejamos de disfrutarlo? Porque no hay el Espíritu Santo, porque dice aquí, porque muchos han dejado de hacer hincapié, muchos han dejado de enseñarle al pueblo de Dios la importancia del Espíritu Santo. Dice, en la llenura del Espíritu Santo. De hecho, hay algunos que hasta dicen que hablar de que uno está lleno del Espíritu Santo es una especie de orgullo espiritual. Si tú te has fijado, hay muchas personas que dicen, no es importante, por ejemplo, hablar en lenguas. Pasan años y el creyente nunca tiene dones. No solo el de hablar en lenguas, porque el Espíritu es una riqueza en cuanto a dones, pero pasa el tiempo y nunca tiene dones, no desarrolla dones en su vida, de manera que no puede ayudar en ninguna área en la iglesia, porque no tiene ni siquiera el don de servir, porque el don de servir lo da también el Espíritu Santo. Desde el momento que viene, se sienta, se va, no se mueve del lugar, no se acomide a nada, no tiene ese don. No hay un crecimiento, un desarrollo en la vida del creyente. Y dice, ¿pero por qué? Porque dicen que no es importante o no le dan la importancia que eso tiene. Y cuando ves tú a alguien servir en la iglesia, alguien que se mueve en predicar, en enseñar, en ayudar en las actividades, entonces empezamos a juzgar y a criticar o a tomarle un cierto celo a la persona porque decimos, sí, se cree mucho porque ayuda. Sí, se cree mucho porque siempre anda ahí en las actividades. Sí, mira cómo es. No es eso, mi hermano, sino que la persona está buscando el servir porque en ella está el Espíritu Santo. Y es una de las características que sacan de nosotros y revelan en nosotros quiénes somos y quién mora en nosotros. Cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo, nunca es una persona quieta. No es una persona estática, sino que es una persona que siempre está dispuesta a servir. Así es que reconoce que muchos reconocen que el libro de los Hechos a veces se describe a los apóstoles como llenos del Espíritu, no llenos del Espíritu Santo. Entonces Ruth nos va a leer ahí esa cita de Efesios 5:18, Ruth, que viene ahí escrita.
Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu. Pero punto, hasta ahí llega. No dice ser llenos del Espíritu Santo. Y muchos han tomado esa cita, Ruth, para darle una mala interpretación. Porque dice, ahí dice que seas lleno en tu espíritu. Yo mi espíritu, hermano, porque el ser humano es cuerpo, es alma y es espíritu. Yo el espíritu lo puedo llenar de mucha información, Ruth. Mi espíritu humano, el espíritu mío. No estoy hablando del Espíritu Santo. El espíritu mío que habita en mí. Yo ese lo puedo llenar de bastante información. Yo le puedo meter todo lo que yo quiero. Yo puedo abrir puertas para estarle metiendo información, enseñanzas de lo que yo quiera buscar. Pero no está haciendo referencia al espíritu humano o al espíritu individual que cada uno tenemos como humanos, sino que está hablando que el espíritu humano o el espíritu de nosotros necesita ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué necesita eso, mi hermano? Porque el espíritu humano solo, hermano, está desconectado de Dios. Y un espíritu que no está conectado al Espíritu Santo va a hacer barbaridades, hermano. Porque todo lo que hace el cuerpo solo hace lo que trae por dentro. Lo que le dice la carne. Lo que ya está dentro, la carne lo ejecuta por fuera. Así es que es muy importante lo que está por dentro. Y entonces la recomendación en realidad que nos está haciendo ese texto es: llénate del Espíritu Santo para que se pueda reflejar en todo lo que tú haces. Porque si no se refleja por fuera, mi hermano, es porque nos damos cuenta en realidad qué es lo que está por dentro, Ruth. Eso es muy importante. Miren, cuando una persona está enferma, mi hermano, que hay una enfermedad que empieza adentro cuando vemos los que se enferman de diabetes, de cáncer, todo empieza en uno de sus órganos por dentro. A veces al principio no se le ve a la persona que está enferma. Usted la puede ver todavía físicamente bien, pero a los días, hermano, al tiempo, usted empieza a notar un cambio. ¿Qué es lo que le pasa a la persona? Tiene un color diferente. Hay decaimiento, sus ojos, hay cansancio, su mirada es diferente, toda su vida ya es diferente, ya no refleja esa salud que antes disfrutaba. Entonces nos damos cuenta y decimos, esa persona está enferma, algo le está sucediendo, ya se está reflejando por fuera lo que la persona trae por dentro. Entonces cuando el creyente, mi hermano, verdaderamente el Espíritu Santo está adentro, gobernando, unido a nuestro espíritu, eso se va a reflejar, Ruth, en todo lo que hacemos por fuera. Pero si no hay un reflejo por fuera, Ruth, entonces es una mala señal. Algo le está pasando a la persona por dentro. Y ahorita lo vamos a llevar a una cita en la que usted y yo vamos a ver con claridad por qué es tan importante que el Espíritu Santo esté, dice, lleno. Aquí dice ser llenos. No dice que dejes una parte fuera, Ruth. Que es lo que nos daban el ejemplo, ¿verdad? De un vaso, que es cuando está rebosando. Eso es estar lleno, que decíamos es rebosar en abundancia. Y si le cae una basura, Ruth, inmediatamente se sale. Se sale porque siempre se está llenando. Entonces siempre esa agua se está limpiando. Se está limpiando, exacto. Entonces cuando estamos que el vaso está a mitad y le cae basura, pues ahí se va a ir acumulando. ¿Por qué? Porque no lo estamos llenando más de lo que es el Espíritu Santo. Y siempre nos han dicho aquí, Ruth, una agua estancada no sirve, se echa a perder, huele feo, se crían animales, hay muchas cosas malas en una agua estancada. Es un agua sucia. ¿Por qué? Porque no hay un fluir, hermano. El Espíritu Santo es eso, Ruth. El Espíritu Santo, muchos nos lo dicen que es como un rema, o sea, algo que está fluyendo, algo que está avanzando. Cuando nosotros vemos un estancamiento, que no hay ese fluir, inmediatamente, hermano, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿yo de qué estoy llenando mi vida? Porque hoy en día, híjole, no, hombre, está tremendo, hermano. El mundo nos ha abastecido y nos ha dado muchas cosas con las que nosotros podemos llenar y reemplazar las cosas de Dios, reemplazar las cosas del Espíritu. Y nos lo decían, creo que en una predicación ayer hacíamos esa pregunta. Sí. Era la pregunta que se nos hacía. Aparte de Dios, ¿cuáles son las otras 3 cosas a las que más le dedicas tiempo? Y está tremendo, ¿no? O sea, todos empezaron a salir. Fíjate, si hiciéramos una entrevista, hermano, si hiciéramos una entrevista a la iglesia
y pidiéramos que habláramos así, Ruth, con sinceridad, no de esas que cuando nos dicen aquí desde el púlpito, levanten las manos, ¿cuántos agradan a Dios? Levantes, ¿cuántos oran? ¿Cuántos leen? Y todos levantamos la mano, muchos por no quedar mal, es la verdad. Pero si hiciéramos una entrevista, mi hermano, verdaderamente, y nos pusiéramos a hablar con la verdad, y dijéramos nosotros, ¿a qué tú le dedicas más tiempo? ¿De qué llenas tu espíritu, tu alma, tu mente, tu corazón? ¿De cuál es la información que entra? Porque a veces la llenamos bastante de redes sociales, la llenamos mucho de platicar con otras personas. Computadora, televisión. No tenemos que visitar ahorita, para eso usamos el chat. Usamos el chat y a través del chat yo puedo pasar horas, mi hermano, horas platicando, conversando con personas que a veces no tiene nada que ver esa plática, ¿no? Con cosas edificantes, sino que hablamos solamente, decimos nosotros, pues porque estoy aburrida, porque no tengo nada que hacer, y empiezo a buscar con quién cubrir horas de mi día. Entonces, es bien peligroso, Ruth. Es bien peligroso de lo que nosotros llenamos nuestra vida, porque de eso abunda, mi hermano. Le decía ahorita, se refleja una cara ya pálida, un semblante pálido, un semblante diferente, ya la persona no es como era antes, ya no se dedica a lo que se dedicaba antes. Pensamos inmediatamente, algo le está pasando, en algo está invirtiendo su tiempo, se está desvelando, pero a lo mejor no es decíamos en buscar al Señor, se está desvelando, pero porque le llegó una gran serie de películas o no sé de qué, de manera, o de juegos, que hoy se usan mucho los juegos, y se desvela hasta las 2, 3 de la mañana, y de eso estamos llenando. Entonces es bien peligroso, mi hermano, y tenemos que entender esto, bien peligroso de que llenamos nuestra vida, nuestro espíritu. Aquí la recomendación dice, sed llenos del espíritu. Llenos es en todo el sentido de la palabra, como Ruth le daba el ejemplo ahorita del vaso de agua. Así es que, mire, la Biblia nos da un claro ejemplo, allá en Gálatas capítulo 5. Ahorita le vamos a leer una cita que está bastantito larga ahí en Gálatas, pero aquí seleccionamos algunos versículos completamente importantes, mi hermano. Hablando de Gálatas capítulo 5, le vamos a dar lectura al verso 16, al verso 18 y al versículo 25, aunque ahorita le vamos a leer la cita un poquito más completa, pero vamos a enfatizar un poquito, ¿no?, ahí en esos versos, y vamos a ver por qué es tan importante el verdaderamente que una persona esté llena, hablando del vasito de agua para que esté sacando todo lo malo. Y ahí el versículo 16, ¿qué es lo que nos dice? Dice, digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y el 25 dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Le vamos a explicar un poquito, hermano, esos 3 versos, para que usted vea la importancia de una vida gobernada y llena por el Espíritu Santo. Allí el versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu. Está hablando, mi hermano, de una compañía constante. Mire, cuando usted empieza a andar con alguien, cuando usted empieza a convivir con alguien, fíjese bien, cuando se empieza un noviazgo, vámonos por ahí. Cuando se empieza un noviazgo, la persona, mi hermano, empieza a platicar, empieza a conversar, empieza a conocer a la persona. ¿En qué? En todos los gustos de todas las cosas. Platica de día y platica de noche, constantemente. Todo el día y no se cansa. Y no se cansan, porque dice, yo estoy conociendo. Cuando usted empieza a andar en la compañía del Espíritu Santo, fíjese bien, mi hermano, no es que hoy lo agarré y mañana no lo agarro, o lo agarré esta semana y ahí te veo hasta el próximo mes, Espíritu Santo. Te hablé en la mañana, pero en la tarde ya no me despido de ti. Dígame si las parejas hacen eso, hermano, que se les pasó un día en el que ya no se hablaron. Cuando sucede eso, es porque hay problemas. Y aunque haya problemas, se la pasa pensando en esa persona y llorando y extrañando. Y el cónyuge le dice, ¿y por qué no me avisaste a dónde andabas? ¿Y por qué no me tomaste en cuenta? O sea, le reclama, ¿por qué tú no me pediste mi opinión? ¿Y por qué no me avisaste? Pasa, yo lo he visto, Ruth. Entonces, ¿por qué con el Espíritu Santo va a ser diferente, mi hermano? ¿Por qué creemos que podemos vivir una vida llena del Espíritu, pero independiente? Haciendo y moviéndome yo
a como yo quiero, no pidiéndole su opinión, no pidiéndole su permiso, no avisándole. Está tremendo porque hemos caído en esos errores, mi hermano, la iglesia, en los que creemos y decimos, ¿cuántos llenos del Espíritu Santo hay? Y todos, mi hermano, todos estamos llenos del Espíritu, pero diríamos, ¿y cuántos andan en realidad con el Espíritu Santo? Andar con el Espíritu Santo es caminar a la par con Él, para donde quiera que usted y yo nos movamos, mi hermano. Nada que porque me fui a la ciudad, ya lo dejé ahí en el campo y acá, pues puedo hacer lo que yo quiera. Y fíjate que eso estaba leyendo ayer que preparaba la predicación de, ahora que estamos hablando de Sansón, sí, que decíamos, Sansón actuaba cuando era lleno del Espíritu Santo, pero nunca anduvo con el Espíritu Santo. Qué importante, nuestra hermana Ruth nos daba esa prédica el día de ayer. Y leíamos esta importante lección, y no se pierdan las predicaciones de Conéctese con nosotros. De este juez, porque decíamos qué importante, porque lo asemejaba a la iglesia, ¿verdad? Muchos se llenan del Espíritu Santo, como decía ahorita mi hermana Josefina, una semana, pero la otra semana ya no andan con el Espíritu Santo. Entonces decíamos, cómo este Sansón empezó, porque fue llamado antes de que se criara en el vientre de su madre, fue llamado, se le dijo todo lo que tenía. Y hacía cosas sobrenaturales, Ruth. Se le dijo todo lo que tenía que hacer, porque él iba a ser usado por Dios para libertar al pueblo de Israel. Y vemos que empieza bien. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que decíamos ahorita, que no fue llenando su vaso. Y se fue acabando. Se descuidó, hermano. Se descuidó, se fue acabando esa agua, que es lo que lo hidrataba y le daba vida. Y vemos que todavía no hemos llegado ahí, pero vamos a ver cómo termina. Tú hablabas de Jueces capítulo 13. Capítulo 13. Fíjese bien, ahí puede encontrar esa importante historia de este juez de Israel, hablando de la vida de Sansón. Y un claro y vivo ejemplo, mi hermano, de lo que es una persona que solamente por ratos quiere agarrar al Espíritu Santo, que solamente cree que por ratos puede andar con el Espíritu Santo, pero que ya después puede hacer lo que le da la gana, decimos nosotros, o no después, o andar sino en ese momento. En ese momento, porque si analizamos bien la vida de Sansón, fue un tremendo desastre, hablando en lo que hacía, porque creía que podía estar con Dios, pero también podía andar en el mundo haciendo cosas incorrectas. Entonces, es un peligro, hermano, porque al final, bueno, no vamos a decir para que se conecten los hermanos en las prédicas, pero al final vamos a ver el triste final de Sansón, que es algo tremendo. Muchos ya conocen la historia. Que es algo triste que decíamos, ¿verdad? Un hombre que vaya, que Dios lo llamó. Y que lo usó de una manera dándole, decíamos, ese poder. Un don sobrenatural. Que no se encontraba ni en su físico ni nada, sino que era por el poder de Dios que Él le daba. Así es. Y tenía todas las herramientas para no desviarse ni querer las cosas, decíamos, de los filisteos, que en ese momento era el pueblo que estaba ahí. Y vemos que al final de cuentas, que nos decía el pastor, todos sabemos el por qué fue cayendo este hombre. Así es que fíjese bien, estamos sobre la respuesta incorrecta que anda circulando por ahí, donde muchos dicen, no es importante estar lleno del Espíritu Santo, no es de vital importancia para el creyente que siempre ande en la llenura del Espíritu Santo. Eso no es así, muchos así lo enseñan, Ruth, pero aquí lo estamos viendo, hermano, y le estamos dando el ejemplo de Sansón, para que usted vea lo que es una vida o un creyente que anda con el Espíritu Santo. Andar es andar día y noche usted anda con esa persona, día y noche usted lo toma en cuenta para todo. No puede salirse a la calle sin avisarle al esposo, porque no le avisan. Las hermanas que están casadas ya saben de eso. No le avise a dónde va, muévase sola para donde usted quiera andar sin avisarle y verá las consecuencias que van a venir. Es muy importante, mi hermano. Tenemos que retomar esa responsabilidad, porque la recomendación que nos hace aquí Dios a través del apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, pudiéramos decir también como lo hizo Sansón. Entonces, esto es muy importante, mi hermano. Y el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, o no estáis, pudiéramos decir, hermano, bajo condenación.
cuando el creyente se deja guiar o se deja mover. Usted no puede ir, mi hermano, a un lugar que no conoce sin llevar un guía. Yo en estos días, y gracias a Dios por mi cuñada Brenda y mi hermano Benjamín, que nos invitaron a almorzar a su casa. Nunca había ido a su casa, es la primera vez que fui porque se cambiaron de lugar. Está un poco lejos la casa de ellos, pero mi hermano me mandó la ubicación. Le dije, mándame la ubicación, yo la pongo ahí en mi celular y yo llego porque llego. Pusimos la dirección desde que salimos de casa y vámonos por donde te va marcando. Decimos la secretaria que va ahí, te va diciendo qué calle debes de tomar, dónde debes de girar a la derecha, dónde debes de girar a la izquierda. Pero si yo no pongo la dirección ahí, yo hubiera ido preguntando, viendo, asustada creyendo que me iba a perder, porque como está lejos y yo no conocía ese camino, pues se corre ese riesgo. ¿Cuántas veces, mi hermano, nos perdemos porque no queremos seguir las indicaciones de la dirección que nos dan? A nosotros los creyentes, se nos dijo, muy bien, Dios tiene para ti la nueva Jerusalén, Dios tiene para ti cielos nuevos y tierras nuevas, para que un día llegues hasta allá. Pero no conocemos el camino, ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? 40 años dando vueltas porque no quisieron. Y nunca pudieron escuchar. Porque no quisieron escuchar, vaya, y seguir las indicaciones de Dios. Bien importante, mi hermano. Decimos, yo tengo al Espíritu Santo, pero no me dejo guiar por Él. Yo tengo la llanura del Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu, ¿dónde nos habla el Espíritu? Nos habla a través de cada prédica, de cada enseñanza, cómo yo debo de estarme conduciendo y dirigiendo mi vida. Pero a veces no le hago caso, hermano. Él me dice a la derecha, pero yo quiero agarrar a la izquierda. Él me dice derecho y yo quiero dar reversa para atrás. Porque no queremos su guianza, porque a veces se nos hace difícil, mi hermano. Entonces, una persona llena por el Espíritu Santo, dice, se deja guiar para que ya no vaya a condenación, Ruth, porque la ley es algo que nos condena. Es algo que nos decía, eres culpable, vas a ir a juicio y eres digno de muerte. Pero cuando nos dejamos mover y guiar en este camino por el Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo conoce el camino perfectamente. Por eso en aquella ocasión, cuando Israel atraviesa el Mar Rojo, Dios se molesta con el pueblo de Israel y le dice a Moisés, no más, yo los voy a guiar, no más, porque eres un pueblo muy rebelde. Yo voy a mandar mi ángel que vaya delante de ti, escúchalo. Y dice un texto ahí, dice, y no le seas rebelde a su voz, porque entonces Él no te va a perdonar. Necesitas atender a su voz, bien importante, mi hermano, porque a veces nos decimos, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué me fue mal? ¿Por qué no tuve éxito en esto que yo hice? La pregunta es esta, mi hermano. Para todos los creyentes es la llenura del Espíritu Santo, pero ¿nos estamos dejando guiar por el Espíritu o no lo estamos haciendo? De ahí vienen los fracasos, de ahí vienen el que después andamos llorando y ore por mí y ayúdeme, interceda y a ver qué hacemos. Ayune por mí, decimos, ayune por mí para que me saque el problema. ¿Por qué? Bueno, pues tan sencillo como esto, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe. Controlen nuestras vidas. Y el versículo 25, de ahí dice, si vivimos por el Espíritu, es la recomendación, andemos también por el Espíritu. Si Él es el que se encarga, mi hermano, de habernos dado vida, hablando de la vida eterna, si Él es el que vino y nos resucitó, porque dice la Biblia que antes de Cristo el ser humano está muerto para Dios, pero viene el Espíritu y nos da vida, nos da la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Dice, muy bien, ya que viniste a esa nueva vida que te da el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento, anda en el Espíritu. Anda con el Espíritu Santo en toda su manera de vivir. Ahí nuestra hermana Marta Martínez nos está haciendo un comentario, no sé qué nos está poniendo. Dice, hermana, les pido, oren por una hermana que está pasando por una situación igual a la mía. Ella se llama Carmelita. Ok, al finalizar nuestra transmisión, hermana Marta, vamos a estar orando. También vamos a estar orando por nuestra hermana Luz Elena. Estamos contentos porque Luz, al parecer el día de mañana llega su bebé. Entonces, vamos a estar orando al finalizar de la transmisión. Si usted tiene alguna otra petición, hermano,
háganosla saber ahí, ahorita que todavía estamos en la clase, ahorita que todavía estamos en la enseñanza, para al finalizar nosotros agregarlo en nuestra oración y poder juntas interceder por sus necesidades, por sus peticiones. Sabemos que a veces hay en el pueblo de Dios. Así es que, mire, continuamos con nuestra clase. Dice, pero aún si aceptáramos, mi hermano, esa idea equivocada o esa mala interpretación que le dan a Efesios, capítulo 5, que decíamos versículo 18, si no me equivoco, donde decimos, sed llenos del Espíritu, pero que muchos dicen que se habla solamente del Espíritu humano y que no se está haciendo referencia al Espíritu Santo. Si nosotros le hiciéramos caso a Efesios capítulo 1, versículo 15, dice, de ser llenos en vuestro espíritu, tenemos amplia evidencia bíblica para enfatizar la importancia de una vida llena del Espíritu Santo. Aun cuando a usted le quisieran hacer ver, mi hermano, de una manera incorrecta el texto, hay otros textos bíblicos, hay otras citas bíblicas que nos confirman que Efesios capítulo 1, versículo 15 no hace referencia al espíritu humano, o no está diciendo sé lleno en tu espíritu, no, sino que está hablando que el espíritu de nosotros tiene que ser lleno por completo de la presencia del Espíritu Santo. Y esa cita que le acabamos de leer en Gálatas nos da esos 3 textos donde nos habla de la importancia y del por qué es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros. Hay un peligro, Ruth, cuando el cristiano no es lleno, y para eso tendríamos que leerle la cita completa de Gálatas, y lo vamos a hacer para que usted vea lo peligroso que es cuando el creyente, Ruth, no se deja guiar y no anda en el Espíritu. Y le voy a pedir a Ruth que ella nos lea esta cita de Gálatas capítulo 5. Ella nos va a leer desde el verso 15, desde el verso 16, al versículo 26, y ahí vamos a ver el peligro que es de una vida, Ruth, que no está ni guiada ni anda con el Espíritu Santo. Cita completa ahora sí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué tremendo, Ruth. Fíjese bien, hermano. Nos está hablando de una guerra que hay en el ser humano. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. La carne, mi hermano, es un enemigo que muchos predicadores han catalogado tan fuerte y tan poderoso que muchos han dicho que muchos predicadores, incluyendo el apóstol Pablo, que fue el apóstol, podríamos decir, de apóstoles, le tenía más miedo a la carne que ni al diablo. ¿Por qué? Porque al diablo usted lo reprende en el nombre de Jesús y se tiene que ir. Pero la carne, si no aprendemos cómo dominarla, cómo sujetarla. Dice el pastor, esta carne cochina. Que no se quiere sujetar. Si no aprendemos, mi hermano, las herramientas que Dios nos da para dominarnos a nosotros mismos, va a ser un caos. Y constantemente, mi hermano, le vamos a estar fallando a Dios. Es más, ni el carácter a veces en tantos años, mi hermano, hemos logrado cambiar. Dice ahí, no nos envidiemos unos a otros, pero ¿cuántas envidias se mueven? ¿Cuántas envidias existen
para no dejar avanzar a otros en el camino. Porque está tremendo, hermanos. La guerra y la lucha contra la carne está tremenda. Ahí nos da una lista, Gálatas. ¿Qué es andar en la carne? ¿Qué es andar en la carne? Ruth nos lo acaba ahorita de decir muy bien. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Fíjese, nada más la lista está interminable. Todo eso, mi hermano, está en la carne. Todas las envidias y todo lo que le acabo de decir está en la carne. Y es pleito con el Espíritu Santo. No se quieren, mi hermano. Ahora entiende la cita que le leímos al principio de Efesios, donde nos dice, tú vas a pelear contra todas esas cosas. Van a estar ahí queriéndote hacer la guerra. ¿Cómo les vas a lograr hacer frente y poder vencer la carne? ¿Cómo vas a lograr salir adelante si todas esas cosas vienen incluidas en el paquete, en lo que es la carne pecaminosa o la vieja naturaleza, como muchos le llaman? ¿Cómo, mi hermano? Dice, siendo llenos y andando en el Espíritu. Solamente así, mi hermano, se va a lograr. Si no, mire, va a pasar el tiempo y vamos a tener un cristiano que va a decir, pero es cristiano, pero es bien chismoso. Pero es cristiano, pero es envidioso, o es celoso, o es murmurador. ¿Por qué lo hace, mi hermano? Porque no anda con el Espíritu, porque no es lleno del Espíritu Santo. Tan sencillo como eso, mi hermano. Ojalá que lo podamos estar entendiendo en esta mañana. Quitémonos ya de nuestra mente esa idea equivocada en la que decimos, no necesito, o a veces decimos, sí, soy lleno del Espíritu, pero mis acciones reflejan otra cosa muy diferente, y me dan a saber que yo no estoy llena del Espíritu Santo, en lo que ando es en la carne, porque aquí me da la lista. Es correcto, hermano. Es correcto, hermano. Así es que está tremendo, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, hermano. Dice, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué dice que no nos hagamos vanagloriosos? Creyendo que así estamos bien, que no necesitamos hacer un cambio, que yo soy bueno, que no necesito al Espíritu Santo para que Él me dirija, mi hermano. Quitemos eso de nuestro corazón, porque es parte del orgullo que viene en la vida de la persona sin Cristo. El orgullo que le hace creerse autosuficiente para vivir una vida se supone que buena, cuando no lo es así. ¿Qué es lo que le pasó al rey Saúl? Creyó ya no necesitar al profeta A Samuel, para ofrecer la ofrenda del holocausto. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues, yo también puedo. Y él lo hizo y sabemos las consecuencias que tuvo. Dice que en ese momento se le fue quitado, el espíritu lo abandonó y se le fue quitado el reino. Está tremendo, hermano. Cometer este tipo de errores que nos cuestan en lo espiritual, cuestan caros, hermano. Cuestan caros. Entra el enfriamiento espiritual, entra la decadencia espiritual, el que el creyente ya no se goza, ya no disfruta el culto, hermano. Ya no disfruta la alabanza, ya no disfruta la compañía de sus hermanos, la convivencia en la iglesia. Deja de disfrutar tantas cosas, mi hermano. Deja de disfrutar la predicación, sino que decimos, vino a dormir al culto en la hora de la predicación. Y si le preguntas saliendo del culto de qué se trató la predicación, ¿quién sabe? No lo sabemos, hermano, porque algo está pasando en nuestra iglesia el día de hoy. Algo nos está pasando y tenemos que reflexionar, mi hermano. Quédese con esta palabra esta mañana, de que dice, ¿verdaderamente andas en el Espíritu? ¿Verdaderamente te dejas dirigir por el Espíritu Santo? ¿O somos de aquellos que decíamos, no necesito ser lleno del Espíritu Santo, yo así estoy bien? No lo vas a necesitar. Lo necesitamos, mi hermano. Necesitamos andar con Él. ¿Para qué? Dice, para que puedas vencer, para que puedas tener una vida bien bonita. A mí me encanta ver cómo hay personas que viven en lugares remotos en los que tú dices, ¿cómo una congregación puede crecer en un lugar tan
tan pobre, tan pobre. Y hay congregaciones muy buenas, Ruth, y congregaciones que a veces no son ni de tanta gente, pequeñas, pero donde tú vas y se siente la presencia de Dios, donde la alabanza que se da ahí, se siente la presencia de Dios. Porque lo importante, mi hermano, es que aunque sea uno o dos, pero que estén llenos del Espíritu. Eso es lo que cambia la atmósfera, es lo que cambia el ambiente en la iglesia, es lo que cambia el orden del culto. Cuando hay personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué llegamos y nos vamos a casa iguales, mi hermano? Porque no procuramos ser verdaderamente revestidos del Espíritu Santo, porque no andamos constantemente día y noche con Él, sino que lo abandonamos muy seguido. Y luego vienen las consecuencias. Entonces, volvamos a retomar. Este tema del que le iniciamos a hablar el día de hoy es largo, hermano. Es largo, lo vamos a dejar a continuación. Ya no le queremos seguir porque las citas que vienen son un poquito largas. Entonces, luego nos llevaríamos mucho más tiempo. Pero lo dejamos con esto, hermano. Ojalá que usted lo pueda entender. Lo dejamos con esta pregunta que usted se puede hacer esta mañana. Verdaderamente, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Ando con el Espíritu Santo? O lo dejo ahí a un lado y no le pongo la atención que Él necesita. Cualquier persona se va, incluso a veces dejamos amistades, dejamos personas, dejamos de convivir, cuando vemos que no quieren convivir con nosotros, que no les gusta nuestra compañía. Y vemos cómo la persona se va apagando, decíamos, porque se va alejando como decías ahorita, se va alejando de las personas con las que convivía, se va creyendo autosuficiente y decir, no necesito estar con ella que me esté aconsejando. Ajá. No necesito ir a la iglesia, yo aquí en mi casa, como decía, yo aquí en mi casa oro, leo la palabra, me saco el diezmo de la bolsa y me lo echo en el otro. Así es. Y empiezan, que decíamos, empezamos a caer en ese espíritu de error, donde ya nos empezamos a llenar de orgullo y entra la soberbia y para salir de ahí, que sí se puede, pero va a ser difícil y va a doler. Así es. Como dice el alfarero, te voy a quebrantar de manera que valores el trabajo. Eso así es. Que creo nos decía en una de las explicaciones, no hemos aprendido a valorar. Así como Sansón se le dio desde un principio todo. Así a nosotros cuando venimos a los pies de Cristo se nos dan las herramientas. Estamos, como decíamos, en el primer amor donde tenemos todo, el Espíritu Santo y todo. Y muchas veces nos descuidamos por cualquier cosita y vamos menguando como lo fue haciendo este hombre Sansón. Y creo que es importante estos temas que se están dando y analicemos esta pregunta que nos hacía nuestra hermana Josefina. Así es. Y es para que nos escudriñemos, para que quitemos eso que todavía traemos y que añadamos aquello que nos está haciendo falta. Decíamos el domingo en la predicación, Ruth, a veces porque Dios nos da las cosas gratis no las valoramos. Pero necesitamos aprender a darles el valor que las cosas de Dios tienen. Entre ellas es el Espíritu Santo. Ahí nuestra hermana Noemí nos está pidiendo oración por Luz. Y bueno, vamos a estar orando también por Luz. Le mandamos un saludo. Ahí estuvo conectada con nosotros nuestra líder, nuestra hermana Nere, que al principio le mandamos saludos, mi hermana. Hasta por Arthur. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. La extrañamos y ojalá que muy pronto la podemos ver ya con nosotros. Y bueno, estamos muy contentos, mi hermano, de que haya podido conectarse con nosotros. Vamos a estar orando por la clase que se dio. Vamos a orar por la petición de la hermana Marta Martínez que nos hizo. Vamos a estar orando también por la petición de nuestra hermana Noemí, que es por Luz. Entonces, quédese con nosotros, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ustedes. Amén. Padre, te alabamos en esta hora, bendito Dios, y te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor, por esta clase que pudimos llevar a cabo en esta mañana. Pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, llevando esta palabra a cada mente y a cada corazón de aquellos que se pudieron conectar con nosotros y aquellos que van a ver, Señor, la enseñanza, tal vez en el transcurso del día. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga una obra sobrenatural, mi Dios, en la vida de cada uno de ellos. Que el Espíritu Santo siembre esta palabra en cada mente y en cada corazón, Señor, para que ya se vea ese cambio en nosotros y que hoy tomemos la decisión, Señor, de andar en el Espíritu. Esa es la recomendación que tú nos haces en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor.
Te pedimos por la petición de nuestra hermana Marta Martínez, hazte cargo de esta situación, Señor, y de esta petición que ella pide, Señor. Por la persona que ella está pidiendo oración, Señor, hazte cargo, mi Dios amado, de ese problema. Toma tú el control de esa situación, Señor, y al de ver a nuestra hermana, Señor, que eres un Dios que escucha, que eres un Dios que estás al pendiente de nuestras necesidades, mi Dios. También te rogamos por la vida de nuestra hermana Luz Helena, Señor, que el día de mañana ella va a ser intervenida, Señor, porque ya va a llegar su bebé. Padre, en el nombre de Jesús, depositamos a Luz Helena en tus manos. Pedimos que tú seas su médico de cabecera, Señor, que seas tú quien tome a su bebé, Señor, y lo saque de ese vientre, que seas tú, Señor, quien lo traiga con bien. Pon todos los medios, Señor, quita todo aquello que quiera estorbar, todo aquello que quiera traer problemas o complicaciones, Señor, en el parto. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, la depositamos en tus manos, la cubrimos con tu sangre preciosa a ella y a su bebé, Señor, a las enfermeras y al médico que la vaya a tratar, Señor. Hazte cargo de ella, mi Dios, y que muy pronto la podamos ver, Señor, feliz y contenta ya con su bebé en sus brazos. Padre, en el nombre de Jesús, la depositamos en tus manos y pedimos que seas tú quien tomes el control de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos a ti toda la gloria por este tiempo maravilloso. Que mis hermanos puedan tener un excelente día, Señor, que en este día puedan terminar todos sus quehaceres con bien, Señor, y que tu presencia siempre esté en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Conéctese con nosotros el viernes a las 10 de la mañana. Vamos a continuar con este importante tema, así que no se lo pierda. Y el día de mañana a las 7. A las 7, así es. Pues Dios le bendiga, que tenga un maravilloso día, que la presencia del Señor le pueda acompañar en este día. Dios les bendiga.